Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio número 2 del tema número 3, que es el de riesgo y rendimiento. Bueno, vamos a empezar leyendo el enunciado. Nos dice, a continuación, se presenta la información de bolsa de las empresas Nvidia e Intel, que pertenecen al índice S&P 500. Y bueno, por acá nos dan algunos datos de las empresas. Por ejemplo, el precio de la acción de Nvidia es de 186,58, para Intel es de 33,55, mientras que el coeficiente beta para Nvidia es de 2,10 y para Intel es de 1,23. También nos dice, usted dispone de la siguiente información básica para valorar para su amigo inversionista Alfredo la conformación de la cartera de inversiones formada por 50% en acciones de la empresa Nvidia y el resto corresponde a Intel, y a un activo libre de riesgo, siendo que este último se invertiría un 15% del total de la cartera. Los recursos que dispone el FREO para invertir provienen de sus ganancias obtenidas por dividendos que recibió como socio de la empresa Logistic Tech Corporation, donde posee un 10% del total de las acciones. La empresa, en el periodo pasado, tuvo los siguientes resultados e información financiera. La utilidad neta del periodo fue de 5 millones, la razón de retención de utilidades fue del 60%, el capital común de la empresa es de 400.000 acciones. El bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años equivale a 1.192 puntos base menor que el rendimiento del índice de referencia al mercado. Por acá abajo también nos dan el índice de referencia. Nos dice el índice SP 500 al primero del 09 del 2025 es de 6.688,44 y hace un año fue de 5.762,48. También nos dice que además se sabe que el comité de inversión, sí, que el comité de inversiones encargado de la gestión de los activos financieros de la organización para garantizar el mejor rendimiento de los fondos, prevé una cartera con un riesgo no diversificable equivalente al promedio simple de la beta de las empresas seleccionadas, menos 35 puntos base de riesgo. Con base en la información precedente, proceda con lo siguiente. A. Considerando con la información actual del portafolio, ¿cuál es la composición monetaria del portafolio actual? Aplica el modelo de fijación de precios de activos de capital, CAPM, para cuantificar los rendimientos esperados de cada activo financiero. Y 3. Determina el rendimiento esperado del portafolio. Para responder la pregunta bueno, la primera pregunta, que es cuál es la composición monetaria del portafolio actual, primero debemos saber cuánto es lo que Alfredo está invirtiendo. Por acá nos dice que, bueno, que Alfredo para invertir, nos dice que los recursos que dispone Alfredo para invertir provienen de las ganancias obtenidas por los dividendos que recibió como socio de la empresa Logistic Tech Corporation, donde él posee el 10% del total de las acciones. Entonces, habría que encontrar cuál fue el pago de dividendos que hizo esa empresa, y si encontramos el pago de dividendos, podemos sacarle el 10%, que va a ser lo que Alfredo va a usar para invertir. Por acá también nos dice que la utilidad neta fue de 5 millones y que la razón de retención de utilidades es del 60%. Entonces, ya con esos dos datos, yo puedo saber cuánto va a invertir Alfredo. Entonces, vamos a hacerlo por acá abajo. Ok, nos decía que de utilidad neta que tenían 5 millones, ¿verdad? Y que de esos 5 millones, 60% iban a ir a las utilidades retenidas. Entonces, 5 millones por el 60% nos da que el monto que va para las utilidades retenidas es de 3 millones.
Entonces, el otro 40% va a ser lo que se va a pagar en dividendos, que en este caso sería 2 millones. Entonces, recordemos que Alfredo tiene el 10% de las acciones, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que lo que él va a invertir va a ser el 10% de lo que se pagó en dividendos, porque él tiene el 10%. Entonces, la inversión va a ser esos 2 millones, pero el 10%. Y eso nos va a dar que Alfredo tiene 200.000 para invertir. Y ya podemos responder la pregunta número A, que nos dice cuál es la composición monetaria del portafolio. Entonces, por acá tenemos que las empresas eran eh, Nvidia, Intel, y también se está invirtiendo en el activo libre de riesgo. Entonces, por acá nos decía que, que una cartera de inversiones formada por un 50% de las acciones de la empresa Nvidia. Eso quiere decir que el 50% de esos 200.000 va para Nvidia. No nos está diciendo qué porcentaje va a ser para Intel, pero sí nos lo está diciendo para el activo libre de riesgo, entonces lo sacaríamos por diferencia. Entonces, 50% de las acciones para Nvidia, 15% para el activo libre de riesgo y por diferencia, por acá sería para Intel un 35%. Y el total sería 100%. Pero nos están pidiendo la composición monetaria, no la composición relativa, por decirlo de alguna forma. Que la relativa sería en porcentaje, que es como decir el peso, cuánto se está invirtiendo en cada empresa. Más bien sería qué porcentaje se está invirtiendo en cada empresa, perdón. Entonces, estamos invirtiendo un total de 200.000, 50% para Nvidia, sería 100.000, el 35% para Intel, sería 70.000, y el activo libre de riesgo sería 30.000. Y así ya encontramos la composición monetaria. La pregunta número 2 dice, aplique el modelo de fijación de precios de activos de capital, CAPM, para cuantificar los rendimientos esperados de cada activo financiero. Ok, entonces, recordemos que la fórmula del KPM para encontrar el rendimiento era la siguiente. Era esta que está por acá, que usamos en el ejercicio número 1. Entonces, habría que ver qué datos tenemos para sacar el rendimiento para ambas empresas. Entonces, la fórmula era la siguiente. KS igual a rendimiento del activo libre de riesgo más el beta de la empresa por el rendimiento de mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo. ¿Ok? El enunciado ya nos da el beta de ambas empresas, pero no sabemos cuál es el rendimiento del activo libre de riesgo ni el rendimiento de mercado. Si nos fijamos bien, el enunciado nos dice cómo sacarlo. Nos dice que el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años equivale a 1.192 puntos base menor que el rendimiento del índice de referencia de mercado. Entonces, ocupamos primero sacar
el rendimiento de mercado para así quitarle esos puntos base y obtener el rendimiento del activo libre de riesgo. Entonces, por acá ya nos están dando cómo sacar el rendimiento de mercado. Puede ser que en el quiz, cuando ustedes lo vayan a hacer, me digan directamente que el índice del S&P 500 es un porcentaje, o si no me lo dan, ¿verdad? Con estos números que por obvias razones no pueden ser porcentajes por la cantidad, ¿verdad? Entonces lo que haríamos sería como el segundo tema del primer examen, el tema de Gordon, que lo sacamos con un crecimiento. Entonces vamos a hacerlo por acá. Por acá estamos sacando el rendimiento de mercado. El enunciado nos decía que era de 6.688 y hace un año fue de 5.762. Entonces sacamos la tasa de crecimiento con esos dos datos. Punto 40 y 6.688.44. Y eso nos da que el rendimiento de mercado, bueno, yo lo multiplico por 100. Y eso nos da un rendimiento de mercado de 16.07%. Ok, entonces encontramos el rendimiento de mercado y recordemos que cuando encontráramos el rendimiento de mercado, les dije anteriormente que ya podíamos obtener el rendimiento del activo libre de riesgo, que nos dice que equivale a 1.192 puntos base menor que el rendimiento de referencia del mercado. Ok, entonces, para el rendimiento del activo libre de riesgo será quitarle esos puntos bases que nos decía. Sería 16.07% menos 1.192 puntos base menos. Y eso nos da que el rendimiento del activo, bueno, rendimiento no, eh, bueno, pues sí, el rendimiento del activo libre de riesgo es de 4.15%. Ok, y ahora ya podemos sacar eh, la pregunta que nos decía para, hay que sacarle el KS a Nvidia y Intel. Entonces por acá voy a colocar Nvidia y por acá Intel. Recordemos que la fórmula ya la había colocado por acá, entonces solo es hacer la fórmula, ¿verdad? Solo es como sustituir. Entonces sería KS, el rendimiento del activo libre de riesgo que nos dio 4.15%, más el beta de Nvidia era de 2.10. Y el rendimiento de mercado nos había dado 16.07 menos 4.15%. Y eso nos va a dar KS para Nvidia de 29.182%. Ok, entonces hacemos exactamente lo mismo para Intel.
Solo cambiamos el beta. Y el beta Intel es de 1.23. Y eso nos da un KS del 18.81%. Y así ya tenemos el punto número B. Ahora, en la parte 3 del ejercicio, nos dice, determine el rendimiento esperado del portafolio. Entonces, tenemos que determinar el rendimiento esperado del portafolio, que era con la siguiente fórmula, que está por aquí, que es esta, que es el rendimiento esperado del portafolio. RA sería el rendimiento del activo A, en este caso sería Nvidia. WA sería el peso del activo A, que sería el porcentaje que estamos invirtiendo, que será el 50%, y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? En este caso solo tenemos eh, dos más el activo libre de riesgo. Entonces vamos a colocar la fórmula. La fórmula era rendimiento del portafolio, rendimiento del activo A, en este caso Nvidia, por el peso, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, sustituimos. Por acá habíamos obtenido que el rendimiento de Nvidia era 29.182%, el rendimiento de Intel era el 18.81%, y ya sabemos que el rendimiento del activo libre de riesgo es 4.15%. Entonces, sería 29 por el peso de ese activo, que el peso de ese activo es 50%, que le hemos sacado por acá, más el rendimiento de Intel, que es del 18.81%, por su peso, que era el 35%, que lo sacamos por acá. Y por último, el activo libre de riesgo, que ya teníamos el rendimiento del activo libre de riesgo, era de 4.15%, y por el peso, que era el 15%. Está por acá. Y eso nos va a dar un rendimiento para el portafolio de 21.79%. Y ya encontramos el rendimiento del portafolio. Entonces, bueno, lo que sigue sería hacer el punto número B, que es este que está por acá abajo, que nos dice, para no superar el riesgo no diversificable previsto, ¿cuál debería ser la composición porcentual y monetaria del portafolio si el porcentaje de inversión en el activo libre de riesgo aumenta un 5%? Ok, entonces lo primero que tenemos que buscar era cuál es el riesgo diversificable previsto. Y el enunciado nos lo marcaba por acá. Nos decía que además se sabe que el comité de inversiones, encargado de la gestión de los activos financieros de la organización para garantizar el mejor rendimiento de los fondos, prevé una cartera con un riesgo no diversificable equivalente al promedio simple de las betas de las empresas seleccionadas, menos 0.35 puntos de riesgo. Entonces, habría que sacar el promedio ponderado de los beta de esas dos empresas y restarle ese 0.35. En el primer ejercicio ya habíamos, ¿verdad? Sacado el promedio ponderado. Igual lo vamos a volver a hacer.
Entonces, sabemos que el beta de Nvidia es 2.1 y el de Intel es 1.23. Entonces, con eso podemos sacar el promedio. 2.1 más 1.23 y eso lo dividimos entre 2. Recordemos que el promedio ponderado, ¿verdad? Sumamos los datos que tenemos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Si hubieran sido cuatro empresas, bueno, hubiéramos puesto aquí el monto del beta de la empresa 3 más el de la empresa 4 y aquí lo hubiéramos dividido entre 4 para obtener el promedio. En este caso, como solo son dos, solo lo hacemos para dos. Ustedes podrán pensar, pero ¿y si tenemos un activo libre de riesgo? Bueno, el activo libre de riesgo tiene un beta de cero. Entonces, pues, al tener un beta de cero, pues no tenía sentido incluirlo en este promedio, ¿verdad? Entonces, eso nos da un promedio de 1.665. Entonces, ya obtuvimos el promedio de los betas, pero el enunciado nos decía que teníamos que quitarle, ¿cuánto? Decía que teníamos que quitarle 0.35 puntos de riesgo. Entonces hay que quitarle esos 0.35 puntos de riesgo. Y eso nos da que el beta del portafolio, mejor hago la resta acá abajo como para que les quede un poquillo más claro. El beta del portafolio iba a ser 1.66 menos 0.35 y eso nos da un resultado de 1.315. Entonces, ese monto que nos da aquí es el que vamos a usar para el beta del portafolio. Pero por acá nos están haciendo otra pregunta que dice, ¿cuál debería ser la composición porcentual y monetaria del portafolio si el porcentaje de inversión del activo libre de riesgo aumenta un 5%? Ok. Entonces, en palabras más simples, lo que nosotros andamos buscando es cómo se distribuiría el peso entre Nvidia e Intel si aumenta un 20%, eh, si aumenta un 20% el activo libre de riesgo. Entonces, habría que hacer bueno, ese despeje para saber de cuánto va a ser ese porcentaje. Recordemos que la fórmula, ¿verdad? De, del portafolio es la siguiente. Aunque nosotros ya sabemos cuál es el beta del portafolio, nosotros queremos saber cuál es el peso de esos dos activos. ¿Cuánto del dinero que yo tengo para invertir, que en este caso son 200.000, cuánto tengo que invertirle a Nvidia y cuánto tengo que invertirle a Intel? ¿Por qué no lo hicimos anteriormente? Porque anteriormente ya nos estaba diciendo cuánto teníamos que invertir. Ahorita mismo, en la parte de, solo sabemos cuánto tenemos que invertirle al activo libre de riesgo, que es un 5% más de lo que ya teníamos, que en este caso sería un 20%. Entonces, hay que hacerlo por acá abajo. Empezamos colocando la fórmula, como siempre, que es el beta del portafolio igual el beta del activo A por el peso del activo A más el beta del activo B por el peso del activo B. Entonces, sabemos que el beta del portafolio tiene que ser 1.315.
Sabemos que el beta del activo A, que es el de Intel, perdón, que es el de Nvidia, es 2.1 por el peso, que es lo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto tenemos que invertir en Nvidia para que el beta me dé 1.315, más el beta del activo B, que el beta del activo B es de 1.23, que es el de Intel. Y igual que el anterior, no sabemos el peso. Acá ustedes pueden poner el activo libre de riesgo o no ponerlo, porque recordemos que el beta del activo libre de riesgo es cero. Nosotros sí sabemos, porque el enunciado nos dice que vamos a invertir un 5% más en el activo libre de riesgo, entonces sería 20%. ¿Por qué les digo que lo pongan si quieren? Porque 0 por 20% les va a dar cero, entonces es lo mismo que no ponerlo, ¿verdad? Entonces yo normalmente no lo pongo. Ok, entonces, igual que el primer ejercicio, ¿cómo vamos a saber cuál es el peso de cada uno si son dos incógnitas diferentes? Yo esta la tomo como la incógnita X y esta la tomo como la incógnita Y. Entonces, sabemos que el 20% es del activo libre de riesgo. Entonces, eso quiere decir que X más Y representa el 80%, ¿verdad? En donde X es Nvidia y Y es Intel. O también lo pueden ver como peso del activo A, peso del activo B, como ustedes lo quieran ver. Yo prefiero usar X y Y porque se me hace más sencillo que estar escribiendo Intel a cada rato. Entonces, podemos agarrar bueno, la X y la pasamos a restar al otro lado. Entonces, ya sabemos cuál, por decirlo de alguna forma, es el monto de Y por el momento. Entonces, podemos sustituir la Y, que en este caso es el peso del activo B, por ese monto que está por acá. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, sería 1.315 beta del portafolio, 2.1 por X. Recordar que no necesariamente tienen que poner X, pueden poner Intel, pueden poner, bueno, en este caso sería Nvidia, pueden poner Nvidia o pueden poner WA, como ustedes lo quieran usar. Y bueno, acá sería 1.23. Recordemos que esto es Y, ¿verdad? El peso del activo B, que es Intel, es Y. Entonces, eso lo vamos a sustituir por 80% menos X. Ok, entonces, como solo nos quedó la incógnita X, que es de Nvidia, el resultado que nos dé va a ser el peso de Nvidia. Entonces, cuando nos dé ese resultado, lo podemos restar entre el total para obtener el peso de Y, que Y vendría a ser Intel. Entonces, vamos a hacerlo. Yo normalmente eso no lo resuelvo a mano, yo siempre repito, casi que en todos los videos lo he repetido, yo lo resuelvo directamente en la calculadora. Pues no sé si saben, en la calculadora, la estándar, la gris, se puede despejar. Ahí pueden buscar un video en YouTube de cómo se despeja. O si ustedes quieren, me pueden decir y yo les puedo enseñar cómo. Entonces, ustedes meten todo eso en la calculadora y eso les va a dar un resultado de X. O si quieren, también lo pueden despejar, como gusten. Un resultado de X de 38.04%. Recordemos que la X, ¿verdad? Es Nvidia. Entonces, podemos decir que este que está por acá es el peso de Nvidia.
que es WA. Ya encontramos a Nvidia. Entonces, para obtener el peso de Intel, que es la Y, y nada más sería restarle ese 38,04% a 80% y les va a dar el peso de Intel. Igualmente, pueden hacerlo también con un despeje, ¿verdad? Sabemos que el 80% es lo mismo que decir X más Y. Ya encontramos Y, que es 32, perdón, ya encontramos X, perdón, que es 38,04% más Y. Entonces eso simplemente sería agarrar ese 38,04%, mandarlo a restar al otro lado al igual. Y eso nos da que el peso de Y, o la Y, mejor dicho, nos va a dar 41,96%. Y la Y, recordemos que es W, que es el peso de Nvidia. Entonces, ya encontramos, perdón, este que está por acá vendría a ser el peso de Intel. Entonces ya encontramos Intel, ya encontramos acá arriba, ya habíamos encontrado Nvidia. Entonces ya encontramos el peso de cada uno. Ok, entonces ya encontramos la composición porcentual. Ahora nos falta la composición monetaria del portafolio. Voy a tomar ese de nuevo para no tener que volver a escribirlo. Entonces, voy a colocar por acá, acá arriba voy a poner composición monetaria. Ok, entonces sabemos que los porcentajes cambiaron, ¿verdad? Para Intel nos dio que se va a invertir un 41,96%. Para Nvidia era el 38,04%. Y para el activo libre de riesgo teníamos 15%, aumentó un 5%, entonces eh, va a ser un 20%. Ya sabíamos desde el principio que se iban a invertir 200.000, entonces pues sería sacar eh, monetariamente cuánto se debe invertir en cada empresa. Entonces, para el activo libre de riesgo era el 20%, entonces va a ser 40.000. Para Intel va a ser 83.920. Y para Nvidia va a ser 76.080. Y así ya llegamos al final del ejercicio. Eh, Cualquier duda, ya saben cómo contactarme, o me ponen un mensaje, o si me ven por ahí, nada más me preguntan la duda.